Uno de los momentos más dramáticos en cuestión de descensos fue el que sucedió a mediados de 2006. En dos trepidantes encuentros, los tuneros de San Luis dependían del triunfo para salvarse ante el Atlas. Por su parte, los dorados, que habían dado esperanza y por primera vez en su historia del fútbol de primera división a la ciudad de Culiacán, recibían en un partido definitorio a los Pumas, donde el que perdiera tendría que jugar la temporada siguiente en la división de ascenso. El último gran drama del descenso en México ocurrió durante la primera mitad de 2006. Yo recuerdo perfectamente que cuando arrancó el torneo, San Luis le sacaban muchos puntos y todo el mundo dábamos por un hecho que San Luis regresaba a la primera división A, pagando lo que habíamos comentado, de que el que asciende sufre mucho el primer torneo. Sin embargo, viene la segunda ronda, se ligan esos triunfos contra Guadalajara, contra América, contra Necaxa, y todo el mundo empieza a hablar de que, claro, son de la misma familia. Y simultáneamente vino aquella campaña de Juan Manuel Lillo, cuando con Dorados empezó a especular sobre un complot casi de medios y de árbitros para mandarlos a la segunda. Con este juego que se arma alrededor siempre de un equipo que se va a ir y otro que quiere salvarse a través de cualquier tipo de situaciones administrativas, de declaraciones, de involucrar a terceros. Bueno, pero no se dieron cuenta que era la segunda vuelta, que en la primera vuelta también se habían enfrentado. Y todos los partidos los perdió el San Luis y que los puntos que estaba rescatando en la segunda vuelta valían lo mismo que los que había perdido en la primera. En uno de los finales más dramáticos de la historia, San Luis y Dorados llegaban al último partido con el fantasma del descenso aún en el aire. Ambos necesitaban resultados positivos para evitar el descenso. Si San Luis no ganaba y Dorados empataba, el cuadro potosino se iría de la primera división. En Culiacán, los Dorados se enfrentarían a Pumas. En San Luis, los tuneros recibían al Atlas. Los partidos fueron cardíacos. Ustedes recuerdan, hubo jugadas también importantes en el partido donde Dorados estaba jugando contra Pumas que pudieron haber cambiado la historia, porque si hay un disparo de Loco Abreu que saca a Sergio Bernal, que si entra ese balón, el conjunto de Dorados hoy permanecería en primera división y San Luis estaría en la primera división A. Una historia diferente. ¿Quién la pudo haber controlado? ¿El árbitro? ¿Quién la pudo haber controlado desde un escritorio? ¿El presidente de uno u otro equipo? Pues no, fue el jugador que disparó y el arquero que la sacó. Mientras tanto, en San Luis, el Atlas iba adelante con un gol de Villa. Parecía que el destino le tenía reservado una plaza en el infierno al equipo potosino. Y entonces llegó la hazaña. A 10 del final, el San Luis sacó la casta. Anotó uno y luego el otro. La locura se desató en el estadio potosino. El equipo no solo se había salvado, además había calificado a la liguilla, llegando hasta la final. Pero sí fue emocionantísimo, mucho más que la pelea por el título. A mí me encantó, me gusta la sangre en el fútbol y hubo para todos. Angustia, frustraciones, lamentos, fracasos, reclamos. El drama del descenso tiene el sabor de una pequeña muerte. Así es esto del fútbol. Yo creo que nuestros aficionados están muy hechos a las liguillas y están muy hechos a los dramas del descenso, que se convierte en otra liguilla, que son eventos que llenan estadios, que tienen ratings muy altos en la televisión cuando son transmitidos esos partidos, y que incluso me llama muchísimo la atención, pero desde el aspecto psicológico, en ocasiones un equipo que libra el descenso en ese tipo de series, lo festeja como si hubiera ganado un título. Y en algunos momentos nos preguntamos si no es festejar la mediocridad. No sé, mediocridad creo que me queda corta la palabra, ¿eh? Porque a ti te están pagando un sueldo que acordaste con la directiva de ganar. Y te contratan para que ganes, no para que pierdas. Y así debes de jugar, como jugaron esos últimos minutos, deben jugar siempre. Bueno, lo que pasa es que el fútbol mexicano se paga, yo me acuerdo, decía Arnoldo Levinson, directivo de los Pumas, se les paga a los jugadores por perder.
Y yo le preguntaba por qué. Y me decía, bueno, es que todos tienen un sueldo. Y resulta que en el fútbol hemos acostumbrado al jugador que, aparte de ese sueldo, si le ganas a tal rival, tienes un premio. Si te salvas, tienes un premio. Entonces resulta que, bueno, todos los jugadores están cobrando por perder. ¿Sabes lo que cuesta un equipo en primera división y otro equipo en primera A? Entiendo que la verdadera pérdida en el fútbol moderno, yo diría que casi la única, es descender. Ahí sí, 25 millones de dólares le cuesta al que se cae. Pocos han sido los equipos que han podido resurgir de un descenso y volver a convertirse en el gran equipo que pudieron ser antes de la primera división. Pachuca, Tigres, Atlante son solo algunos ejemplos de los equipos que han jugado en la división de ascenso y han podido volver a la primera, no solo como uno más, sino también en el caso del Pachuca. Han realizado grandes contrataciones y han realizado una planeación excelente para no volver a sufrir el descenso. Muchas veces quisiéramos que nuestro equipo no estuviera involucrado en el drama del descenso, sin embargo, así como han desaparecido grandes clubes, han resurgido otros de enorme historia. Soy Heriberto Murrieta y los invito a que me acompañen en la siguiente emisión de Hazaña, El Deporte Vive.